Ya sabes, Domingo, que estás entre mis favoritos intelectuales por lo bien que escribes y las cosas que sabes, y encima el bozarrón que tienes, que te sabes los presupuestos, te sabes lo que nos gastamos en pensiones, te sabes todo. Y yo que pensaba que no dabas abasto ya en la vida, de repente montas una editorial. Cuéntame esto. Sí, bueno, lo de la editorial es porque es un negocio relativamente sencillo, relativamente. Pues un día con unos amigos, ellos querían hacer en realidad cosas como esta, ¿no? Montar jornadas de debate, conferencias, querían influir un poco en la opinión pública, hacer cosas que tuviesen cierta trascendencia, digamos. Y un día, tomando unas cervezas, yo les dije, esto es bastante cansado. De hecho, el instituto al final tiene una organización, tiene una estructura, y no es sencillo montar cada semana, cada 15 días, incluso una vez al mes, conferencias, debates, que te vaya gente, que se vean por streaming, que ahora es lo más importante, ¿no? Al final aquí somos unos poquitos, pero mucha gente nos está viendo. Y yo les dije, eso es muy, muy cansado. Entonces, les propuse la idea de hacer una editorial. Les dije, queremos hacer algo que influya un poquito en el debate público, generar ideas, generar debate. Yo creo que una editorial con menos esfuerzo o esfuerzo concentrado de otra manera podemos conseguirlo mejor. Y les gustó mucho la idea. Teníamos un par de libros, sobre todo el tercero que va a salir en España, saldrá en abril, que nos encantaba y que no entendíamos por qué no estaba traducido al castellano, y dijimos, venga, vamos a ponernos. Y entonces nos fuimos un poco en esa idea de hacer cosas de economía conductual, psicología económica que llaman. Pues yo tenía este libro más o menos visto y también decía, ¿por qué no estará traducido? Y entonces me lo compré, había oído hablar de él y me lo empecé a leer, y recuerdo cuando llevaba 5 o 6 capítulos, llamé a mis socios entusiasmados y les dije, un momento, el que va a salir en abril, Alquimia, es buenísimo. De hecho, ahora me lo estoy releyendo, es el mejor libro que me he leído en mi vida, es divertidísimo. Pero les dije, pero este Incertidumbre Radical es espectacular. Y, pues claro, teníamos ya 2 libros increíblemente buenos que no estaban en castellano, que eran relativamente cercanos en el tiempo, porque este es de 2019, Alquimia es más o menos de la mismo tiempo, y dijimos, ¿cómo puede ser que estos libros tan buenos no estén en castellano? Y pues nos pusimos a ello. Y es verdad que es una tarea, pues bueno, que es muy, muy gratificante. La inversión inicial pues es relativamente controlada. Bueno, tiene una serie de ventajas que nos animó a ello. O sea, que los mercados no son perfectos y quedan oportunidades de negocio. O sea, que de repente ves que hay libros que dices, lo que dices, ¿cómo es que nadie ha traducido estos libros con lo buenos que son? Con la cantidad de editoriales que hay, gente publicando libros, con la cantidad de libros que se publican y nadie lee. No, otra cosa no. Lo que pasa es que has partido de una premisa de que quedan libros buenísimos sin traducir, sí. Eso es relativamente extraño. Bueno, podríamos decir que sí, pero lo que no tengo claro es que sea una oportunidad de negocio, porque hasta ahora ingreso todavía está por ver. No, lo que pasa es que, bueno, más allá de las bromas, es verdad que ahora las editoriales, hay muchos de los costes tradicionales de las editoriales que ahora puedes más o menos controlar. No tienes que hacer las enormes tiradas que se hacían antes, costes de traducción, edición, pues más o menos puedes intentar o internalizarlos, o por lo menos ajustarlos un poco a tus necesidades. Digamos que puedes hacer cosas que antes no eran tan habituales. Entonces sí que puedes intentar lanzarte sin hacer sin hacer una grandísima inversión, que te está jugando algo de dinero como en cualquier empresa, pero una cifra relativamente controlada. Entonces sí que, si lo quieres ver así, sí que hay algunas oportunidades de negocio. Y más allá de, cuando decías, los mercados no son perfectos, desde el punto de vista de negocio, ya te digo yo que en parte lo que ocurre es que nadie se va a hacer millonario editando libros de economía, esto ya os lo digo. Después de 1 año y medio lanzando la editorial y 1 mes en el mercado, eso es evidente. Sí que esperamos realmente, pues por ejemplo sacarle, si me preguntas en ese sentido, algo de dinero, porque se está vendiendo muy bien. Es una prueba muy buena de que el libro está funcionando, a la gente le está gustando, los comentarios que estamos recibiendo son espectacularmente buenos, con lo cual sí que esperamos por lo menos vender la edición. Si vendes la edición que haces, pues más o menos pues cubres gastos, incluso un pequeño beneficio le puedes tener, pero vamos, no era el objetivo de la editorial. Ninguno de los 3 socios que la hemos montado pensamos que esto va a ser nuestro futuro. Pero sí que en la parte que decías, el mercado no es perfecto, a mí me llama mucho la atención con la cantidad de libros que se publican en España cada año, y son muchísimos. A mí me llegan a la redacción, yo al final soy periodista,
y a las redacciones llegan todos los días cajas de libros que las editoriales mandan las novedades, y se ven muchas cosas que se editan que yo digo, ¿y esto a quién le interesa? Esto no aporta nada ni gana al debate. Y no digo libros malos, porque hay libros malos que a lo mejor se venden mucho porque el autor es muy conocido o por la razón que sea, sino que dice, ni es bueno, ni el autor es conocido, ni es especialmente atractivo el tema, esto no se va a vender un carajo, y luego miras la cifra y no se ha vendido nada. Y sin embargo, ahí sí que a mí me llamó la atención que un libro como este, nadie lo hubiese sacado en castellano. Pues es que no lo entiendo, porque es un libro muy bueno, es un libro con una tesis muy interesante, es un libro fácil de leer para gente que le guste la economía, pero no tiene que ser ni experto, ni académico, ni mucho menos, y no, la verdad es que no. Y bueno, ya si te digo el Alquimia, que es el de abril, ese a mí me vuelve loco. Estos días que lo estoy leyendo y digo, ¿esto qué es? Por ir adelantando, que no se nos olvide luego, Alquimia, el autor se llama Rory Sutherland y es un creativo publicitario que escribe artículos en el Times, en el Spectator, en el Spectator, ¿no? Yo los que le leo desde hace muchos en el Espectador y es espectacular. Y el tío no solo sabe, porque él no es científico, pero lee a los científicos y escribe unos artículos muy divertidos, escritos de maravilla, que a mí lo único que me asusta es cómo traducir eso, porque hay mucho juego de palabras, mucha cosa ingeniosa, pero por contenido seguro que quedará estupendo. Por volver un poco atrás, cuando digo oportunidad de negocio, quizá he usado la expresión, no quiero decir que vayáis a dar un pelotazo, sino yendo a la teoría económica, que hay una oportunidad empresarial de repente de crear valor, que había algo que era bastante obvio y que nadie lo hubiera hecho. Los que me conocéis y los que no también os lo cuento, yo soy un poco conocido por ser muy crítico, quizá algunos dirán cabroncete o impertinente o lo que sea, o sea que si hay un artículo, un libro y yo le veo un problema, os lo voy a decir. Este libro es una maravilla. Yo cuando Domingo me dijo que lo iba a traducir, yo lo tenía ahí en las lecturas posibles, lo pillé en inglés y me lo he leído. Bueno, muchos yo los oigo, los convierto en audiolibro y los oigo, y me ha parecido absolutamente espectacular, o sea, totalmente recomendable. Sobre todo porque trata un tema que a los liberales y especialmente a la escuela austriaca les interesa mucho, el de la incertidumbre. No el riesgo, que eso lo explica el libro, no el riesgo que es cuantificable, que es modelizable, que tú conoces las probabilidades de los eventos y que incluso lo puedes asegurar, sino la incertidumbre de no saber, y ni siquiera saber si sabes o no saber qué sabes si no sabes. Y además lo hace desde una perspectiva no austriaca. Probablemente mencionan a Hayek, no recuerdo, pero mencionan a Hayek. La cita inicial del libro es de Hayek, pero ellos no se definirían nunca, yo creo. No se presenta como austriacos, se presentan como gente mainstream. Mervyn King era el gobernador del Banco de Inglaterra cuando se dio la gran torta en el 2008. O sea, que son gente economistas más o menos normales. Y cuenta, es que es una maravilla el libro. Sí, lo primero que tengo que decir es que todo esto que está diciendo la Pella es cierto, y de hecho es tan cierto como que cuando se enteró de que yo estaba haciendo la editorial hace un mes o mes y medio, vino aquí a la Marroquín, ¿no? Que yo tengo un despacho y vino, oye, esto está muy bien, ¿lo vas a presentar en Mariana? Y dije, sí, hombre, claro, haremos una sesión, de hecho yo creo que ya teníamos hasta el día. Y me dijo, si quieres te acompaño. Y le dije, ni de coña, pues te presentas. Y dice, ¿por qué? Y te lo dije así, dije, porque tú eres capaz de leerte el libro que no te guste y decirlo en la presentación. Y no queremos eso, yo soy el editor. Yo quiero que si no te va a gustar el libro, mientas como un bellaco y digas que es un libro fantástico. Y entonces Capella dijo, bueno, no sé qué. Y luego me empezó a mandar mensajes. Pues me lo he comprado, es buenísimo. Y dije, ahora sí vienes a la presentación. Porque si Capella dice en la presentación que le gusta, eso es que realmente le ha gustado y es que es muy bueno. Esto es así. Y sobre el libro, los autores, es verdad que los autores no se definen como austríacos. De hecho, ellos se presentan como críticos con las grandes escuelas de pensamiento, se meten muchísimo con la escuela con la que más se mete es con Chicago. O sea, con los grandes autores de la escuela de Chicago son persistentes en la crítica por esos modelos, por esa pretensión de, no sé si decir cientificismo asociado a la economía, por esa pretensión de precisión. Y
rescatan bastante a Keynes. No diría yo tanto la teoría económica de Keynes, pero sí la parte de la probabilidad bueno, Keynes enfatizaba la incertidumbre. La incertidumbre, sí. Yo no creo que reivindiquen las clásicas políticas que todos tenemos en la cabeza del keynesianismo, de gasto público o algo así, pero sí la mirada de Keynes sobre el futuro de incertidumbre, la parte más de probabilidad de Keynes, que escribió bastante sobre eso. Y sí, pero desde una perspectiva, yo creo, no ideológica, no política. Es un libro, yo lo leo y es súper austriaco, muy austriaco. Austriaco en la mejor versión de la escuela austriaca, la que a mí me gusta, la que es muy modesta, muy humilde, muy de no sabemos lo que va a ocurrir, esa obsesión con la prueba y el error, con rechazar los grandes planes organizados desde arriba, no por nada, sino porque es que te pueden fallar y de repente estás poniendo en peligro muchísimas cosas, sino ir poco a poco. Y en eso sí, son muy... yo creo que la lectura de una perspectiva austríaca es muy interesante, como hay muchos otros autores que cada vez están descubriendo más que esa idea de la escuela austríaca de acercarse a los problemas, acercarse sobre todo a la mirada sobre las probabilidades, el futuro, el riesgo, la incertidumbre, que está muy bien. Entonces sí, a mí eso me llamó la atención cuando empecé a leer el libro. Dije, ni de broma, o no creo que ellos se definieran nunca como austríacos, y sin embargo lo son bastante. Probablemente ni lo sepan, porque quizás no conocen lo que dicen muchos austriacos, no se habrán leído La economía del tiempo y la ignorancia y eso, pero dicen cosas muy parecidas. Lo que más me gustó del libro es que no te suelta un gran rollo teórico, no es un libro de economía solo teórico para aprender, sino que te va contando historias. Te va contando, pues por ejemplo, cómo Obama tuvo que decidir si asaltaba la casa donde se suponía que estaba Bin Laden o no la asaltaba. Porque distinta gente le daba distinta información y tenían distintos modelos y habían calculado probabilidades. Y le decían, bueno, pues, ¿qué probabilidades? Pues, creemos que hay un 50% de que esté ahí. ¿Pero eso qué significa? ¿Que si entramos 2 veces una estará o no? Entonces, los temas de las probabilidades. También lo hace con Kennedy y Bahía de Cochinos, ¿era? O los misiles en Cuba, ¿no? Con Bahía de Cochinos, ¿no? Yo creo que lo hace con Kennedy, Bahía de Cochinos. No, y yo creo que a la crisis también de misiles también lo mencionan. Sí, ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, pero también lo hace con muchas decisiones políticas. De hecho, es un libro muy para las personas que toman decisiones, no solo políticos, que esperemos que no haya muchos por aquí. Pero bueno, si nos están viendo les debería servir, pero también empresarios, fuera de bromas, porque lo que dicen es exactamente eso, ¿no? Dicen, claro, Obama, además plantean el caso de Obama con Bin Laden, es buenísimo, por eso es el ejemplo probablemente que más veces aparece en el libro. Esta idea le dijeron a Barack Obama, creemos que Bin Laden podría estar en un complejo en una pequeña ciudad de Afganistán. Y entonces él pidió pues informes de inteligencia. Y entonces cada uno que llegaba allí decía, yo creo que hay un 20% de posibilidades de que el tipo que se esconde allí sea Bin Laden. El otro decía, no, yo creo que hay un 90%. Luego llegaba uno de los marines y decía, no, pues nuestros informantes nos han dicho que tanto. Otro de la CIA Y lo que dice el libro es, ¿qué sentido tienen esas cifras? Hay un 80% de posibilidades. Pues eso, el sentido sería, si repetimos 100 veces la situación, va a estar, pero en realidad ni siquiera es eso, ¿no? Porque o está o no está. En realidad la realidad es que era una cuestión binaria, o estaba Bin Laden o no estaba. Las cosas que podían salir mal también era impredecible, porque ahora ha salido bien y parece lógico, ¿no? Claro, es que había que entrar, pero se podía haber transformado perfectamente la operación en una segunda, algo similar a lo que le pasó a los americanos en los 70 en Irán, con lo de la crisis de los rehenes. Se podía perfectamente. De repente el ejército pakistaní responde, cerca, no sé qué, dejan aislados a 100 de los que estaban en la operación y tienes otra crisis de los rehenes que acabó con la presidencia de Carter y que fue un problemón en su momento. Entonces, no era fácil. Entonces, lo que dice el libro es, esos modelos que... ¿Por qué asociarnos tanto a las cifras, a las probabilidades, cuando simplemente es mucho más lógico, mucho más humano, simplemente decir, pues hay indicios que me dicen que podría ser Bin Laden quien está allí, hay indicios que me dicen que podríamos entrar y salir con rapidez y que aquello salga bien, hay otras posibilidades que también nos dicen que podría salir, o hay indicios que nos dicen, bueno, indicios, o podemos pensar en otro tipo de situaciones que podrían salir mal,
y al final el que tiene que tomar la decisión tiene que sopesar y, basándose en su juicio, en la experiencia, en la credibilidad que le da a sus interlocutores, tomar una decisión, pero no es una decisión matemática ni científica, es una decisión intuitiva en la que te vas a tratar de rodear de la máxima cantidad de información posible, pero que no deja de ser una apuesta que quieres que te salga bien, pero que no sabes si ocurrirá. El libro es una crítica a esa tendencia que hay a abusar de modelos que se supone que son científicos o altamente técnicos o ingenieriles, y a usar esos números como, estoy usando números, y un número es algo como muy serio. Luego podrá ser que no, pero al menos la probabilidad inicial era del 70%. Entonces, por una probabilidad del 70% sí te la juegas. Por una probabilidad del 10% no, y también depende de la recompensa. Es curioso porque el libro, no sé si sabéis que los libros suelen tener títulos distintos según cuando se publican en Inglaterra de cuando se publican en Estados Unidos. Entonces, no sé cuál es cuál, pero hay uno que es Radical Uncertainty, Decision Making for an Unknowable Future, toma de decisiones para un futuro no conocible, pero el otro es Radical Uncertainty, ahora no lo encuentro. El subtítulo es diferente. With numbers, sí. o against numbers, a ver si lo encuentro. Ahora no lo tengo aquí. Decision Making Beyond the Numbers, Sí. Toma de decisiones más allá de los números. Algo que recuerdo de esos capítulos es que Kennedy se quedó mosqueado porque no había tenido lo que creo que Lincoln lo hacía, es tener un equipo de contrarios, o sea, tener un equipo de gente que le llevara la contraria. O sea, que no solo hubiera como aduladores, lo que en inglés es yes men, decirle sí al presidente, sí, lo que usted quiera, o gente que le intente vender una historia y sean los que dominan la conversación, y como son los más poderosos, pues nadie dice nada. Sino al revés, insistir en que para toma de decisiones hace falta ver todas las opiniones para tener una idea lo más completa posible. Sí, y alejarse de los números, alejarse de la certeza. Yo creo que lo que decías sobre... Porque nos podríamos preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Un poco el libro lanza una advertencia, los autores lanzan una advertencia de... El problema no es solo la anécdota de cómo tomaba las decisiones Barack Obama para saber si era Bin Laden o Kennedy, sino que en los últimos 60, 70 años, cada vez más parece que a la hora de tomar una decisión tienes que tener un árbol de decisiones con probabilidades y escoger la decisión que en ese árbol de decisión parece más acertada, ¿no? Y el libro dice, es que no tiene sentido, nos estamos inventando las cifras de ese árbol de decisión, nos estamos inventando en realidad las probabilidades, y claro, tomamos una decisión basada en una supuesta ciencia o en una supuesta probabilidad matemática que no es tal. Entonces, en ese sentido, sí que es muy crítico porque, claro, si te inventas los números, si te inventas las probabilidades, y es que en realidad nos las estamos inventando, pero ¿por qué lo hacen los que toman las decisiones? Porque es muy cómodo, desde su punto de vista. Yo lo comprendo, imaginaos un político que toma una decisión como la de Barack Obama y sale mal. Si él sale a una rueda de prensa y se pone delante de un atril y dice, me dieron toda la información posible y creía que Bin Laden estaba allí y pensamos que era buena idea lanzar la operación. Fijaos lo etéreo que suena, ¿no? ¿Cómo que creías? ¿Cómo que era una buena decisión? ¿Han muerto 10 marines americanos porque has tomado una mala decisión? ¿Porque creías que algo era posible? O sea, le destrozarían en la rueda de prensa. Sin embargo, si sale Barack Obama a la rueda de prensa y dice, el alto mando me ha dicho que había un 75% de posibilidades de que allí estuviera Bin Laden y un 70% de posibilidades de que la operación saliera bien. Bueno, entonces no le podemos criticar. El alto mando le ha dicho que un 70% de posibilidades de que la operación saliera bien. Entonces, es un mecanismo de defensa brutal para los que toman las decisiones, igual que en las empresas. Lo primero que hacen los empresarios cuando toman unas decisiones es ponerte números sobre el futuro. Es lógico desde su punto de vista, pero en realidad como sociedad nos estamos engañando. Están engañando ellos y nosotros mismos que estamos metidos en esa dinámica de toma de decisiones numérica sobre el futuro que no tiene mucho sentido. El libro en el capítulo 2 se llama Puzzles y Misterios, y nada más leerlo dije, esto ya ha escrito otra persona sobre esto, que es Russ Roberts. Si no conocéis a Russell Roberts, tiene un podcast que se llama Econ Talk, y es muy interesante. Y su último libro es acerca de wicked problems, problemas enrevesados o problemas malditos.
sea, la diferencia que a menudo tratan los austriacos de problemas como de ingeniería, en el que las reglas, los elementos están bien definidos y lo que se te pide está bastante claro, y qué puedes hacer para resolver el problema, está todo bien delimitadito, bien ordenado, bien cuadriculado. Problemas eso, típicamente de ingeniería, de maximización. Y hay otros problemas de, vale, ¿me caso con esta mujer o no me caso? ¿O me caso en general o no me caso? ¿Tengo 2 hijos o tengo 3? Pues que no puedes resolver con una hoja de cálculo, sino que son más de decisiones que no le puedes encargar a un ingeniero. O sea, que si la haces con números, quizá no entiendes de qué va el problema. Sí, es así. Y además, no solo eso, sino que luego te llevan a afirmaciones disparatadas sobre por qué ha salido mal y cosas. A mí me gusta mucho en el libro, por cierto, yo creo que nosotros, lo hemos traducido Enigmas y Misterios. No, porque puzzles, yo creo que en castellano, bueno, en español yo creo que nos saca Enigmas y Misterios, ese capítulo 2, que sí, la introducción ya, el libro te va un poco situando. Y nosotros, digo que te lleva a situaciones o afirmaciones disparatadas. A mí la que más me gusta es la que hizo uno de los responsables de uno de los bancos de inversión de Wall Street cuando la crisis de 2007, que dijo algo así como que lo que había ocurrido con las hipotecas subprime estaba a 25 desviaciones estándar de sus modelos. Y claro, entonces en el libro dicen, ¿qué significa que algo esté a 25 desviaciones estándar? Y entonces ponen un párrafo que son que la probabilidad de que eso ocurra en un día es 0,00 y ponen 200 ceros y al final un 1, que es uno de estos números que dicen, es como la probabilidad de que, no sé, lances algo así y de ahí en vez de en otro, cuando hay más átomos en el universo que la probabilidad de, ¿no? Algo así. Pues claro, decía, no sé si era el de Goldman Sachs o el de Merrill Lynch, uno de estos, decía, pasó 2 días seguidos una situación que estaba más allá de 25 desviaciones estándar de nuestros modelos. Y entonces dicen, no ha habido días suficientes desde el comienzo del universo como para que en 2 días seguidos se den 2 situaciones de esa probabilidad que es ínfima, ¿no? ¿Y el problema cuál es? El problema es que esta gente, es verdad, modeliza, pone cifras, algo que no tiene sentido. Si una diferencia clara es con los juegos de azar relativamente controlados, ¿no? Si tiramos una moneda al aire, y la moneda está más o menos bien calibrada, incluso aunque tenga un pequeño que siempre va a tener, no va a ser exactamente igual los pesos, no sé, pero bueno, una moneda más o menos bien calibrada, y decimos, vamos a tirar esta moneda 10.000 veces aquí, cara o cruz, y apuntamos cada vez que sale cara o cruz. Entonces decimos, si la tiramos 10.000 veces, ¿cuáles son la probabilidad de que salgan 100 caras y 9.900 cruces? Y es ínfima. Ahí sí que probablemente... Además se puede calcular. O sea, es calculable. Es absolutamente calculable, pero Perfecto. te saldría un número tan absurdo como ese que digo, un 0, la probabilidad es 0, y fíjate que estoy diciendo 100, ya no por no decir 10. ¿Es posible que si yo hago un juego aquí de tirar 10.000 veces una moneda salgan 10 caras y 9.990 cruces? Sí, es posible, o sea, teóricamente es posible. Pero poco probable. Pero extraordinariamente poco probable. Si hacemos ese juego aquí 1 millón, 2 millones, 3 millones de veces, prácticamente siempre va a salir más de 4.900 caras y menos de 5.100 caras. En ese intervalo van prácticamente todos los juegos. Probablemente no salgan tampoco muchas veces 5.000 caras y 5.000 cruces. De hecho, hay un porcentaje de las veces que va a salir que no es muy alto. Pero en ese intervalo de más de 4.900 y menos de 5.100 sabemos que prácticamente siempre y que, no, pues vamos a intentar hacerlo el juego hasta que salgan menos de 4.900 caras. Pues te puedes tirar a lo mejor, pero mucho tiempo y haciéndolo porque no sale, porque es que ahí sí que realmente tienes los números y la ley de los grandes números un poco a tu favor. Es un juego modelizable, se pueden calcular. Teóricamente es posible que salgan 10 caras y 9.990 cruces, pero ya sabes que no va a ocurrir. Pues lo que estaba diciendo este ejecutivo de Merrill Lynch, de Goldman Sachs, o de Goldman Sachs, no sé, es que no sé cuál era de los dos, era que había ocurrido varios días seguidos con el mercado hipotecario americano un evento tan extraño como que salieran 10 caras y 9.990 cruces. Y dice, ¿eh? Entonces lo primero que piensas es, joder, qué cosa más rara, o cómo ha podido pasar. Y entonces lo que nos dicen los autores es, no, es que están mezclando 2 tipos de análisis completamente diferentes. Es que el mercado de las hipotecas americanas no tiene nada que ver con un juego de cara o cruz.
Pero claro, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que habían hecho estos? Estos tenían un modelo, pues el típico paquete titulizado de hipotecas subprime, en el que había, yo qué sé, 10.000 hipotecas. Y entonces decían, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto de estas 10.000 hipotecas impague en el próximo año? Y entonces decían, pues ahora mismo la tasa de morosidad es la que sea, el 2%, ¿no? La que sea. Y entonces decían, vale, si el año que viene, entonces la probabilidad de que pague uno de los 10.000 es el 2%, ¿no? Entonces decían, ¿cuál es la probabilidad de que impaguen a la vez 500? Y entonces decían, claro, si su tasa es el 2, el otro es el 2, no sé qué, se ponían a hacer como multiplicaciones, como si fuera también un juego, y decían, hombre, que paguen 500 a la vez es prácticamente imposible. Si podemos pensar que de hecho, 2 de cada 100, porque si en ese 2% van a hacer impagos, pero que impaguen 500 de ese paquete de 2.000, que impaguen 1.000, que impaguen 2.000, es prácticamente imposible. Si solo el 2% de la gente, si la mora actualmente es el 2%. Claro, ¿en qué se equivocan? Que es que la gente se ponga a impagar las hipotecas no es un juego de cara o cruz. Porque, los mismos eventos externos que afectan a uno le afectan a otro. Si empieza a haber recesión y empieza a haber dificultades económicas, eso hace que suban las probabilidades de impago de los 10.000, porque los 10.000 están en peor situación económica, pueden perder su empleo, les pueden bajar el sueldo, las circunstancias que sean, y esa recesión les afecta a todos. En segundo lugar, lo que los demás, eso en una moneda no pasa, es decir, la moneda sigue siendo la misma, pase lo que pase en el mundo, por así decirlo. Lo que los demás hagan influye en todos los intervinientes. Si uno que está pagando la hipoteca ve que su vecino no impaga y que no pierde la casa, o que la pierde pero tampoco le pasa nada, pues puede decir, pues mira, este ha impagado, ha entregado las llaves en el banco y no ha pasado nada, pues a lo mejor yo lo hago también, se lo empieza a plantear. Una moneda no se plantea nada de si antes ha salido cara o cruz, simplemente sigue siendo una moneda. Entonces, ese tipo de ideas es que la probabilidad de que ocurriera lo que pasó en el mercado de la subprime estaba 25 desviaciones estándar fuera de nuestros modelos. Lo que dicen los autores es qué tipo de absurdo es meter desviaciones estándar, probabilidades, porcentaje a las hipotecas subprime y a las probabilidades de impago. Que es que no va así. Son órdenes en los que muchísimas variables diferentes entran en juego. En una moneda solo entra, como mucho, la temperatura de la habitación, el peso de la moneda y quién la está lanzando. Son órdenes en los que todos esos factores además tienen relación entre sí, en la que el futuro empieza a estar también determinado por el pasado y en la que la gente reacciona ante los eventos del pasado que va conociendo. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con el lanzamiento de una moneda. Pero el modelo de Goldman Sachs o de Merrill Lynch, en realidad de todos los bancos de inversión americanos, estaba basado en que la gente pagaba o no pagaba su hipoteca en un razonamiento no muy diferente al de un juego al azar al que le dieras unas probabilidades. Claro, así pasó con las hipotecas subprime. Y este caso que estamos viendo no es de los más graves. El libro te enseña probabilidad, con lanzamiento de monedas, juegos de cartas y cosas así, en ámbitos en los que funciona, y en los que es posible calcular, y te lo enseñan en la universidad o en el colegio incluso. Y luego va avanzando a problemas en los que funciona menos, por lo que está diciendo Domingo. El lanzamiento de una moneda se dice que no está correlacionado el primer lanzamiento con el siguiente, no tiene nada que ver, son totalmente independientes. Ay, pero ¿qué pasa si son dependientes? Entonces la probabilidad, puedes seguir haciendo cálculo de probabilidades, pero ya no lo puedes hacer igual. Tienes que usar probabilidades condicionales más complicadas, tener en cuenta todo eso. Pero el libro va avanzando cada vez más hay problemas en los que asignar probabilidades deja de tener sentido. Por comentaros y recomendaros, si queréis ver lo que está comentando Domingo, el modelo que usaban, por si lo habéis oído, se llamaba VAR, como el VAR del fútbol, pero no es lo mismo. Ahí se llamaba Value at Risk, el valor en riesgo. Entonces lo que hacían era suponer que las pérdidas eran totalmente aleatorias e independientes, y sabéis probabilidades, eso te da lo que se llama una gaussiana, una curva de campana, una curva normal. Entonces, cómo de lejos estás del centro, que es lo normal, se dice con cuántas desviaciones te estás yendo. Entonces, si irse 3 desviaciones, ya irse mucho, irse 25, es absolutamente ridículo. Pero claro, esta gente había construido ese modelo pensando que los riesgos eran independientes, no lo eran. Y luego lo había alimentado con datos de años en los que el mercado no había estado nunca en crisis. Entonces el modelo se estaba validando a sí mismo, se estaba justificando a sí mismo en el sentido de qué bien cumplimos, no nos pasa nada, el valor en riesgo nos dice que es muy bajo y es verdad. Hasta que de repente se produce una perturbación que muestra que ese modelo no sirve para nada, te está engañando.
Y esto lo podéis ver, bueno, si queréis ver todo el tema de las subprimes, si no habéis visto la película que fue famosa, la de The Big Short, ¿cómo se llamó? La gran apuesta, La ¿no? gran apuesta aquí. Pero hay otra que es mejor para esto, que es Margin Call. Si no la habéis visto, es brutal. Los diálogos entre todos. ¿Cómo empieza el quant? El quant que se da cuenta, los dos quants, el senior y el becario, que me están saliendo 25 desviaciones. Esto es imposible, que está mal, que está mal. Lo revisan muchas veces y esa misma noche empiezan a llamar a gente que os resolvemos esto en media hora o mañana hemos quebrado. Y ves cómo lo van haciendo y todos ahí, bueno, a mí me dijeron que este modelo funciona, la responsable del departamento legal, a mí me habéis dicho que este departamento funciona, yo me desentiendo, yo no soy especialista. Entonces, los modelos a menudo se usan no para conocer, sino para justificar decisiones que ya has tomado. Eso lo dice mucha gente, que a veces llamas a consultores o a especialistas, yo quiero que salga este resultado, a ver qué modelo me produces para que salga este resultado, que es lo que quiero yo, porque me va a promocionar en la empresa, me voy a hacer famoso, porque tengo esta intuición, pero tú me la Estaba buscando el párrafo en el que viene la probabilidad, es que es llamativo, ves ahí todos los ceros y para decir quién fue el que lo dijo, pero sí, es así. Y yo estoy muy de acuerdo con esto último que has dicho. Ahora, yo creo que una de las grandes razones por las que estos modelos es para justificar la decisión, para presentarte, como decía antes, o para poder Obama dar una rueda de prensa si las cosas salen mal diciendo yo no tenía la culpa, yo no tengo la culpa, había un 70% de posibilidades de que allí estuviera Bin Laden. Y claro, o sea, yo comprendo a los políticos o a los responsables de grandes empresas que se escondan detrás de esas cifras, pero nosotros desde fuera tenemos que decir, vamos a empujar por una toma de decisiones en realidad mucho más humana, más sensata, ¿no? Hablan, por ejemplo, mucho, a mí me gusta mucho cuando hablan de intuición, del valor de la intuición, del valor A mí me da un poco de miedo, ahora sí que discutimos eso. Porque este libro, es decir, como os decía antes, empieza explicándote un poco, o sea, trata muchas cosas, por qué surge la teoría de probabilidades y por qué es tan potente. Yo cuando imagino a la gente jugando antes de que surgiera la teoría de probabilidades, que no me acuerdo si es siglo XVII, XVIII, por ahí, pero ¿cómo jugaba la gente a las cartas o a los dados si no sabían probabilidades? ¿Alguno tenía más o menos una intuición y tendría a ganar más? ¿O todos jugaban a lo loco? No, va a salir el 7 porque es mi número favorito. No, si el 7 sale con dos dados es porque el 7 es el más probable. Las combinaciones de que salga 7 es más probable con dos dados de 1 a 6. Pero igual la gente hacía cosas raras. Entonces los primeros que empezaron a meter probabilidad probablemente arrasaron. Luego la ciencia se construye a partir de un mundo en el que había mucho relato. Mucho hablar y mucho discurso moral. Y la ciencia de repente empieza a cuantificar y a construir modelos. Y esos modelos funcionan. En física, en química, luego Darwin, biología y todo eso. Cuando los problemas se van volviendo menos bien definidos en ciencias humanas, es más complicado. Pero se ha ido empujando y se ha ido avanzando. El problema, lo que dice el libro, es que se ha avanzado demasiado, o que se ha confiado demasiado y se ha abusado de eso. Sí, yo no creo que el libro sea un libro, desde luego, no anticientífico para nada, pero ni siquiera antieconometría o antiestadística. No. Yo lo que creo que el libro lo que dice es que nos hemos pasado completamente. O sea, tiene sentido analizar, pues vamos a coger el ejemplo de las hipotecas subprime. ¿Tiene sentido analizar cuál es el porcentaje de morosidad en cada momento dado? Pues claro que sí. ¿Tiene sentido decir, oye, en los últimos 10 años la mora en los bancos estadounidenses ha sido del 2%, la que sea, que no tengo ni idea cuál es? Pues claro. ¿Tiene sentido pensar, oye, el mercado hipotecario tiene una serie de características, pues que la gente normalmente lo último que deja pagar es su casa? Claro que tiene sentido y tiene todo el sentido del mundo que eso nos informe a la hora de tomar decisiones. Lo que no tiene sentido es que pienses que en una recesión haya una mora del 10%, está a 25 desviaciones estándar de tu modelo. Dices, pues, chicos, si eso ha pasado 2000 veces en la historia de la humanidad, no puede ser, o sea, es algo, puede ser relativamente extraño, es verdad que puedes pensar, oye, no es mi escenario principal, pero desde luego no puede ser que lo sitúes como en la estratosfera de eso, es prácticamente imposible que ocurra. Y es ahí donde ellos dicen, no puede ser que nos hayamos dejado meter tanto en la dinámica numérica. Y luego a la hora de tomar decisiones lo mismo, ya no solo para qué sirven los datos, sino que solo tomemos decisiones con los datos, que yo creo que es de lo que se quejan. Dicen, si es fantástico, por ejemplo, que a Obama le digan,
no sé, que le presenten cifras de, yo qué sé, de número de marines que van a ir, de estadísticas de otras operaciones similares que han salido bien, todo eso está bien. Pero lo que no puede ser es que pretendamos tomar la decisión solo y exclusivamente con eso. Esa es la parte que ellos dicen, no, tiene todo el sentido del mundo, utilicemos muchas estadísticas, que las utilicemos bien, pero sabiendo que tienen una limitación fundamental. Y es que el ser humano y las situaciones complejas sociales no se pueden reducir a datos porque, sobre todo, porque cada una de esas situaciones es única. O sea, ellos poco lo que ellos dicen es el futuro es imprevisible porque es único. Lo que va a ocurrir dentro de, ya no 10 años, mañana, pero desde luego si nos vamos a 10 años es absolutamente único. Entonces, ¿cómo puedes modelizar eventos que nunca han pasado en el pasado y que luego probablemente no se repitan? Es que no tiene mucha lógica. Conectando con cosas que decimos los liberales y los austríacos es, de nuevo, hay problemas que son técnicos, planificables, diseñables, y hay problemas que no. Y la sociedad en su conjunto no lo es, o problemas como estos no lo son, o hay que tener mucho cuidado porque ni siquiera sabemos hasta qué punto lo son. Es curioso porque aquí da sobre todo ejemplos de fallos, ejemplos de excesos. Podría haber puesto también quizá ejemplos de éxitos con estas cosas, como Google o Amazon usan cantidades gigantescas de datos para ir afinando los mercados, pero de forma humilde. No creen que no se lo juegan todo, sino dicen, si tienen que ir corrigiendo, corrigen. Van haciendo por prueba y error y van evolucionando y van adaptando y van mejorando. Sí, es que, fíjate, justo ayer lo hablaba con Vicente aquí en la universidad, exactamente eso, y no era alrededor del libro, pero esta idea era alrededor del seminario que tuvimos el pasado fin de que era también un poco, tenía cierta relación con esto, ¿no? Bueno, era un seminario de econometría, de lo que se llama inferencia causal. O sea, datos, aproximar rectas y a ver qué puedes deducir de eso. Eso es. Y yo le decía que un poco lo hablamos en una de las clases del seminario, que a mí estos modelos y estas herramientas econométricas me parecen espectacularmente útiles, pero si los utilizas, como está diciendo la capella, o tú eres Amazon, reúnes una cantidad de datos brutal y empiezas a decir, oye, pues me parece que si sitúo estos bienes cerca de estos otros bienes en la página, se venden más los dos. Y dices, vamos a ver. Oye, pues lo he probado en Amazon España y funciona. Oye, pues mira a ver en España, Francia e Italia. Oye, también funciona. Y de repente lo pruebas en Amazon Nueva Zelanda y no funciona. Pues mira, lo pruebas. Es un proceso en el que utilizas muchos datos, pero no dices, esto va a misa. Esto, en todos los países del mundo, en todas las circunstancias en las que vaya a colocar bienes en la página, esto va a ser así. No, es un proceso constante de prueba y error, haciendo ajustes y diciendo, a lo mejor es por esto, por lo que yo primero pensaba, o a lo mejor hay otras circunstancias que no estoy sabiendo meter en el modelo y que también influyen, ¿no? Entonces es muy diferente utilizar las estadísticas, la econometría, este tipo de modelos, con esa mirada de prueba y error constante, saber que te puedes estar dejando cosas fuera, saber que el ser humano está constantemente cambiando y que puede que el modelo funcionara para una circunstancia determinada o en una geografía determinada y no funcione en otro, que el problema real de la toma de decisiones políticas o de las leyes o de cómo estamos operando en los últimos años es que se dice, un estudio de la Universidad de Pensilvania ha dicho que si pones un salario mínimo de tal, vas a mejorar el empleo, no sé qué, y entonces todos los países del mundo tienen que aplicarlo, o sea, parece que ya es universalizable. Y dices, no, un momento, esto es un estudio de la Universidad de Pensilvania, en una circunstancia súper concreta, ¿te puede servir como pista? Ostras, como pista es buenísima, pero como trates de ampliarlo, de universalizarlo o transformarlo en una ley intocable, ahí puedes cometer unos errores brutales. Y yo creo que eso sí que yo creo que sería la principal, o una de las principales denuncias del libro, y yo ahí estoy muy de acuerdo, porque además a mí me da un poco de pena en ese sentido, por lo que tú estabas diciendo, es que son modelos que bien utilizados pueden ser extraordinariamente poderosos, porque es verdad, y además ahora con la capacidad de computación de los ordenadores, pueden ser extraordinariamente útiles, pero como los saques como trates de llevar al extremo lo que puedes hacer con ellos, también tienen una capacidad destructiva brutal. Además, estos modelos son mejorables. O sea, una vez tienes el modelo, dices, oye, alguien podría avisar, ¿y por qué suponemos que es una campana de Gauss, una distribución normal? Quizá estén correlados y entonces tendremos que usar probabilidades condicionales y tendremos que estar muy atentos a shocks externos, a perturbaciones que de repente los afecten a todos, o sea, que podrían avanzar. A mí me da un poco de miedo darle esto a los austríacos, a los talibanes de la praxeología, porque igual ven en este libro como una justificación para, veis, los modelos no sirven de nada, ves, el análisis numérico no sirve de nada.
Y yo creo que esto no es lo que dice este libro. Este libro no es dogmático, es muy pragmático, se queda en un punto intermedio y además no te dice, y el punto intermedio está aquí, en el 67%. No, dice, estos problemas no se pueden tratar así. Sí, no, yo soy menos numérico que Capella, pero también me da miedo esa interpretación de expulsemos completamente los modelos. Yo, de hecho, yo creo que yo soy menos de cifras y de modelos precisamente por cómo se han extendido y porque estoy constantemente viendo, o sea, yo me paso la mitad de mi tiempo como decía antes, yo soy periodista, comentando cifras que sé que son absurdas. Y dicen, no, es que el FMI ha dicho que el año que viene la economía española va a crecer el 3,2. Y digo, ¿y eso? No. ¿De dónde se lo han sacado? Pues eso, han hecho un modelo. Y digo, pues no sirve de nada. O sea, dice, ¿pero va a crecer el 3,2? Pues, ¿cuánto ha crecido este año? ¿El 3? Pues sí, si este año ha crecido el 3 y en los últimos 2 trimestres íbamos más o menos hacia arriba, pues el 3,2. Pero eso lo puede decir el FMI después de tener a 20 economistas haciendo modelos y lo podría decir mi hija de 9 años. Y dice, pues sí, si este año ha crecido el 3 y va hacia arriba, pues el año que viene será 3,2 o 3,4. Y van a acertar parecido. Entonces, por eso yo cada vez soy más escéptico porque veo que se están llevando al extremo. Pero lo que dices tú, efectivamente, el libro yo no creo que sea un libro ni antimodelos, ni antieconomía, ni econometría, sino vamos a situarlo en sus propios términos. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho, yo soy muy, de hecho, la editorial tiene sentido que sea sobre eso, ¿no? A los 3 socios nos gusta mucho, psicología conductual, economía conductual, psicología económica, ¿no? Cuando tú lees a Kahneman, o a mí me gusta también mucho Taleb, tú lees a Kahneman y Kahneman lo que dice es, hemos descubierto situaciones que tienen sentido en la que los incentivos económicos parece que no importan tanto. Y es verdad. Hay veces en los que poner dinero en una situación puede hacer que empeore tu posibilidad de éxito. Hoy leía Alquimia, en esa parte que estaba, ahora como estoy releyendo, y decía Rory Sutherland, por ejemplo, pues si quedas con una chica no le ofrezcas dinero porque van a empeorar tus posibilidades de éxito. Dice, claro, pero dice Rory Sutherland, en ningún libro de economía dice eso. Dice que poner dinero... Dice, eso es un incentivo económico. Y decía, no lo intentes. Bien, no, pues un poco más allá de eso, pero tú lees a Kahneman o lees a esta gente que habla de estos temas de psicología económica, sí, y no te dicen que los incentivos no importen. Yo sigo pensando que los incentivos importan y que si a un tipo que es tu trabajador le pones un bonus a final de año si llega a determinado número de ventas o si cumple una serie de objetivos que mejoren la empresa, lo normal es que el tipo trabaje mejor. Claro que los incentivos económicos importan. Claro, tú no puedes coger y dices, no, es que he leído en Kahneman que los incentivos no importan. Da igual cuánto paguemos a la gente. No, hombre, no, claro que importan. Lo que te dice Kahneman es, hay situaciones en las que el ser humano se comporta de una manera un poco especial que parece que es una racionalidad un poco diferente a la que tiene el Homo economicus ultrarracional que a veces han planteado los modelos. Entonces no es tirar a la basura todo lo que nos han enseñado los grandes economistas del siglo XX, pero sí decir, oye, esto no funciona siempre. A mí el libro se mete mucho con Friedman y con Gary Becker, por ejemplo. A mí me gustan mucho los dos. Yo creo que Gary Becker ha hecho aportaciones sobre cómo nos comportamos en sociedad y cómo muchas decisiones que son aparentemente solo sociales también tienen muy en cuenta esquemas de decisión no tan diferentes de los que tenemos en el mercado, que yo creo que está muy bien. Yo leo a Gary Becker sobre el mercado matrimonial y digo, tiene razón, pero lo que no puedes hacer es pensar, ni puedes pensar que no tiene nada que ver los incentivos económicos en el mercado matrimonial y que es solo el amor y que no, claro que importan y claro que lo hemos visto en muchas sociedades y que cuando hay crisis económica la gente se casa más o se casa menos, se separa más o se separa menos, claro que tiene importancia, pero tampoco puedes pensar que la gente cuando se enamora de un chico o una chica se pone a hacer un esquema de este chico me conviene, no me conviene, cuáles son las probabilidades de que me vaya bien o mal con él, porque tampoco funcionamos así. Entonces yo creo que en un punto intermedio es mucho más sensato que nos manejemos. Curiosamente, la psicología evolucionista te dice, no hagas eso porque tus emociones ya lo hacen por ti subconscientemente. Ya han hecho el cálculo, entonces si te quedas esta carita, es que te conviene. Y si pones esta carita, es que no te conviene. O al menos es lo que piensan, digamos, el tribunal de tu cerebro inconsciente con los cálculos que es capaz de hacer. Yo no recuerdo que critiquen tanto a Chicago. Ostras, pero pero si lo hacen me parecería injusto porque Chicago no es lo que aparece aquí. Chicago no se dedica a hacer
modelos econométricos o macroeconómicos, los DSGs enormes y confiar en ellos. Chicago suele construir modelos muy sencillos y usar montones de datos que ellos creen que ilustran y que de ahí pueden sacar conocimiento. Pero las escuelas más de macroeconomía de los Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, los DSG, son otras. Chicago no se apuntan tanto a eso. Yo creo que a Chicago le critican más lo que decía... La racionalidad, sí, las llevar, ideas de racionalidad. Llevar al extremo esa idea de racionalidad, ¿no? Y de toma de decisiones. Yo creo que no está en este libro, es que además como últimamente estoy leyendo, yo creo que no está en este libro esa anécdota que a mí me encanta de un economista que tiene que tomar una decisión. Eso es, un experto en teoría de juegos, que además tenía que tomar una decisión sobre, le habían ofrecido un nuevo trabajo, creo que era. Y entonces está ahí el tipo que no sabe qué hacer y entonces le dice a su compañero de despacho, oye, ¿por qué no hacemos un árbol de decisiones? Y le dice, calla ya, esto es serio. y entonces, eso es un poco lo que critican. Dicen, en realidad el tipo estaba siendo sensato cuando decía, esto es serio. Pero no es que estén mal sus modelos de decisiones, porque yo creo que ese tipo de árboles de decisión, por ejemplo, en teoría de juegos, o los modelos econométricos de los que estamos hablando aquí, yo creo que son una muy buena herramienta, como es una muy buena herramienta un mapa. Esto no lo dice en el libro, pero sí, a mí me gusta como metáfora, ¿no? De hecho, se la digo mucho aquí a los alumnos. Cuando les digo, porque yo les digo a los alumnos, estos modelos no funcionan muy bien, o les digo, bueno, o estos modelos funcionan bastante bien, pero no los cojáis como si no pudieran tocarse, como si fueran una especie de verdad tallada en piedra. Y les digo, si tú quieres ir de Madrid a Barcelona andando, sin un mapa, probablemente o no llegues o te va a costar muchísimo más tiempo. Pero si quieres ir de Madrid a Barcelona solo mirando el mapa, entonces seguro que no vas a llegar. Vas a ir un día andando y te vas a caer en un río o vas a llegar un día a una montaña y vas a decir, ostras, que no puedo pasar, porque claro, el mapa es 2 dimensiones y no te da toda la información. Entonces, el mapa es una ayuda extraordinaria, pero además del mapa tienes que ir, pues, a tu juicio, oye, pues por aquí parece que es mejor, peor, preguntar a la gente. Pues es un poco lo mismo que yo creo que está pasando con los modelos, estos modelos econométricos o de toma de decisiones, muchas veces la teoría de juegos, que como herramienta son extraordinarios y tienen intuiciones, los modelos clásicos de oferta y demanda tienen unas intuiciones buenísimas detrás. De, oye, pues sí, cuando la demanda sube o si el precio baja, ¿cómo reacciona la demanda? Todo eso está muy bien. Pero no puedes decir siempre el ser humano se comporta así, como si todos estuviéramos reaccionando con una curva de elasticidad, porque eso tampoco es la realidad. Entonces, para darte intuiciones, para guiarte es fantástico, para que tu vida gire en torno a eso puede llegar a ser problemático. Pues eso como un mapa. Entonces, a mí una de las cosas que más me ha gustado del libro es que yo, como tú decías antes, yo no creo que el libro diga, no, tiremos los modelos a la basura, ni mucho menos, pero dice, utilicémoslos para lo que sirven. Además es que son gente que conoce los modelos. Yo siempre digo, mira, si vas a criticar algo, tienes que demostrar que lo conoces. Es decir, tienes que ser capaz incluso de defenderlo, de explicarlo y luego de ver dónde están los problemas, dónde están los límites, no simplemente tirarlo a la mierda. Es algo que me cabrea de los austriacos, que siempre, matemáticas, ¡bah! Números, nada. ¿Por qué? Porque yo ya sé el axioma de la acción humana, acción intencional, y lo deduzco todo de ahí. Y dices, vale, estás haciendo una economía narrativa lógica, pero estás renunciando a unas herramientas que existen y que si se saben usar son poderosas. Lo que tienes que hacer es conocerlas, aprovechar lo que se puede aprovechar y reconocer sus límites. Lo que decías, por ejemplo, de los incentivos. No es que sean mágicos, ya están muy estudiados cuándo funcionan y cuándo no. Por ejemplo, si tú decides que vas a premiar mucho más a gente que te produzca más, funciona cuando la gente sabe hacer la tarea. Es decir, si simplemente tienes a alguien que se dedica a apretar clavos o tornillos o lo que sea, como eso es trivial y depende del esfuerzo, dices, te voy a pagar más cuantos más me produzcas. Pues vale, estupendo, pues produciré más. Pero si de repente le dices a la gente que le vas a pagar más si hace algo que no saben hacer y que no saben si saben hacer y si van a tener tiempo, se ponen nerviosos y al final rinden todavía menos. Es decir, hay que tener cuidado dónde pones el incentivo. El ejemplo que has puesto tú de no dar dinero en relaciones personales. Otro ejemplo que se pone es el problema de si pagamos por la sangre, eso puede interferir con los que donan sangre gratuitamente, porque ya cómo va a interpretar la sociedad si dices, dono sangre, lo haces por dinero. No, ¿cómo demuestras que no lo haces por dinero? Esas interferencias existen y son probables. En ese sentido, este libro es muy bueno, porque va explicando los modelos y va explicando sus abusos, sus problemas.
Mi único riesgo es que yo enfatizaría un poco más eso, no vayáis al no, sino, hey, usarlos con sensatez y mejoradlos, simplemente mejoradlos. Sí, yo intuyo que a ti la parte que menos te gusta es lo de la intuición, por ejemplo, lo de la anécdota esta de los bomberos que están en una habitación y dicen... No es que no me guste. O sea, ellos dicen... Es la que te da más miedo. No, da miedo porque a mí se me dice la gente, es que tengo una intuición. Digo, un momento. Primero, descríbeme qué es una intuición. Una intuición viene de ver directamente. No sé si es latín o griego, es ver directamente. Y la gente cree que ve directamente las cosas, ¿no? Y dices, esto es un libro, esto es una silla, esto es domingo. Y no se da cuenta la cantidad de procesamiento de información que hay por el cerebro. Hubo un momento en que tú no sabías ver, cuando eras un bebé, porque no te acuerdas, aprendiste a ver. Igual que aprendiste a andar y ahora es natural y dices, esto lo hago chupado. Pero hubo un momento que no sabías. Entonces, las intuiciones valen cuando es un campo donde hay respuestas y donde se puede adquirir conocimiento y entonces te fías de la intuición del experto. Yo no me fío de la intuición, siempre tengo que alguien me diga, es que tengo una intuición sobre esta persona, pero ¿lo conoces mucho? ¿Eres psicólogo y tal? ¿O simplemente me dices que tienes una intuición? Sí, a ver, la anécdota que contaba y que desarrolla el libro es un retén de bomberos que entra en una casa y parece que está todo más o menos en orden y se ponen allí y de repente el jefe de los bomberos, que es un tipo, pues sí, se supone pues a 45, 50, 55 años, que lleva 20, 30 años de experiencia, de repente dice, vámonos todos de aquí cagando leches. Y salen todos corriendo. Y a los pocos minutos de salir del edificio explota el edificio, parece que había como una... Y entonces le dicen al tipo, pero joder, ¿cómo lo sabías? Y el tipo dice, no lo sé, simplemente había algo que a mí no me encajaba y dije, tenemos que salir de aquí como sea, corriendo. Y entonces, en el libro dicen, ese tipo de intuiciones que muchas veces se desprecian como no científicas o producto de la suerte, hagámosle caso, es verdad que tampoco es que te digan cualquier intuición vale, sino, por ejemplo, alguien con mucha experiencia en algo, que de repente algo no le encaja, que no sabe explicarlo bien. Son procesos que es verdad que a lo largo del siglo en la antigüedad esto estaba muchísimo, o sea, se valoraba mucho más ese tipo de situaciones. De hecho, en ocasiones probablemente se llevaba al extremo y simplemente porque un tipo era el sabio de la tribu se le hacía caso en todo lo que dijera. Pero dice, en el siglo XX nos hemos alejado demasiado de aceptar también ese tipo de toma de decisiones o ese tipo de juicios. Y alguien que sabe mucho de algo, que tiene muchísima experiencia, que además ha demostrado en el pasado que toma buenas decisiones. El libro reivindica mucho a los grandes decisores, a esa gente que no sabes muy bien qué tiene en la cabeza, pero que suele acertar. Pero dice, cuando esa gente dice, algo no me encaja, por lo menos hagámosle caso y no digamos, como no sabes explicarlo, no sabes desarrollarlo de una manera más o menos organizada, lo despreciamos. No, miremos porque probablemente hay algo que se nos está escapando y desde luego hay más veces que ese tipo de situaciones en las que una persona realmente experto y que ha vivido muchas veces situaciones similares puede tener algo que decir, que simplemente despreciarlo sería un error. Yo creo que eso sí que es cierto, pero es verdad que nos podemos ir al otro extremo, que es cualquiera que diga, es que siento que las cosas van mal. No. Insisto, para situaciones en las que se ha podido aprender, como este ejemplo, la persona que tiene intuición es un experto, porque ha tenido mucho tiempo, y solo en el caso en el que es necesario tomar una decisión deprisa sobre un tema que es urgente e importante a la vez, que esto es lo típico de toma de decisiones, el 2x2 este de las que si son urgentes o importantes, o una de las dos no, o las dos no, o las dos sí, las dos no. Si son urgentes e importantes y tienes que tomar y no te da tiempo de razonar, miras al experto y dice que sí, o incluso miras a dos expertos y los dos dicen que sí, lo haces. Pero muchas decisiones, por ejemplo, de vamos a aplicar una política, no sé qué, porque es mi intuición, Bobeto, que esto no es urgente, es muy importante, párate y explícamelo. Dame números, dame razonamientos. Sí, y luego ellos reivindican en ese tipo de situaciones que está describiendo Capella como de cierta inmediatez, que los grandes decisores son aquellos que no es que tomen la decisión óptima, pero toman una decisión lo suficientemente buena como para salir adelante, mejorar, y que buscando la decisión óptima puedes o paralizarte o directamente llegar a una conclusión equivocada, y entonces ellos reivindican mucho las decisiones que funcionan. Esa gente que dice, bueno, pues quizás desde fuera y 3 meses después digo, habría sido mejor hacer esto otro, pero
ya es que no teníamos 3 meses, teníamos un momento, incluso no tiene que ser algo tan inmediato, sino en general, y toman decisiones que no son óptimas, pero son lo suficientemente buenas. Y reivindican mucho ese tipo de decisiones de suficientemente buenas como para avanzar, como para mejorar la situación, ¿no? A mí ese punto tiene un punto también de humildad, decir, no, o sea, a lo mejor no es la mejor del mundo, a lo mejor podríamos haber tenido otras variables, oye, pero este tipo sabe cuáles son, digamos, qué riesgos evitar o cómo no caer en la peor, o sea, que la casa no explote contigo dentro. Y dices, no, a lo mejor se podía haber hecho de otra manera. Bueno, pero este tipo ha evitado que mueran 20. Entonces, aunque hubiera una situación un poco mejor, la de este no está nada mal. A mí me gustó mucho, por ejemplo, y no lo había pensado hasta ahora, pero la película esta de Clint Eastwood, del piloto de avión, Sí. Sully, ¿no? Sí, Sully. Tú lo habrás visto, porque además Sí. es muy de tu sector. Y me gusta cómo él lo explica. Y luego le dicen, no, pero es que usted se estaba no sé cuántos minutos del aeropuerto y podía haber vuelto. Podía haber llegado. Y si pone los No ha vuelto, a llegar a otro. o a un llegar al otro, alternativo. no sé qué. Y entonces el tipo dice, yo No, vi claramente que no. vi, sí, o a lo mejor sí, pero en ese momento dije, en 10 segundos tenía que reaccionar. Estaba el río, dije, en el río creo que las probabilidades más o menos, yo creo que soy capaz de plantar el avión y que no se muera nadie, y lo conseguí. ¿Cómo le puedes ir a decir a ese tipo, es que había una solución más óptima? Oye, que tenía 300 personas aquí metidas y que no se ha muerto nadie. Y sin embargo, al tipo se le hizo una especie de audiencia porque a lo mejor no era la mejor decisión del mundo la que había tomado. Es una locura. Pues ese tipo de toma de decisiones, que no aparece en el libro ese ejemplo, pero yo creo que reivindican, ¿no? Esa gente que sabe tomar decisiones lo suficientemente buenas como para que no ocurra el desastre. Sí, exacto. En teoría de la racionalidad a veces se dice que lo único racional es optimizar, como optimizar al máximo. Y el ejemplo que estás poniendo es, hay veces que estás recogiendo peniques delante de la máquina, delante del camión que te va a atropellar. Es un riesgo que no merece la pena porque te puedes tropezar, el camión no frena y te pasa por encima. Entonces, muy bien lo que está diciendo eso. A veces el que toma la decisión sensata suficientemente buena, no lo estás viendo, alguien podría criticar, no ha optimizado, pero dices, tampoco estás viendo que ha evitado, no ha pasado algo espantoso, que cuando pasa, en la crisis de 2008 o esas cosas, ves cómo se estaban haciendo las cosas mal. Por ir acabando, porque ya llevamos 1 hora y para dejar un poco al público y por llevarte la contraria, por pelearnos un poco, este libro me ha explicado por qué Domingo me contaba unas cosas últimamente en algunas de las seminarios que teníamos o no. Y es que no lo trata aquí, pero ya te lo saco, y es el tema de los modelos de cambio climático. Que tú dices que no te fías porque cómo van a poder predecir estos científicos lo que va a pasar dentro de 50 o 100 años. Yo ahí, como soy físico y algo de esto he leído, digo, los modelos de cambio climático son modelos físicos sobre todo, con una componente social y económica, pero precisamente esa componente social y económica no tratan de modelizarla. Simplemente dicen, si se cumple este escenario de crecimiento económico, de desarrollo de tecnologías, de emitimos tanto dióxido de carbono o al revés lo retiramos, la física dice lo siguiente, va a pasar lo siguiente. Y esa física está ya bastante bien desarrollada. Por mucho que muchos escépticos y negacionistas digan que los modelos son muy malos, que todos se sobrecalientan, eso era verdad quizá hace 20 años, hace 30 años, ahora ya no. Ahora los modelos son muy, muy buenos. O sea, dentro de lo complicado que es ese modelo. La otra parte son más humildes. Dices, yo no sé qué tecnología podemos inventar, a mí dame escenarios. La crítica es, los alarmistas te sacan en lo que se llama el RCP 8,5, aunque ahora creo que ya no se les llama así, que era el peor de todos. El que no hay avances tecnológicos, sigue habiendo muchísimo crecimiento económico, crece la población y quemamos carbón como locos, como si no hubiera mañana. 8 grados de crecimiento de temperatura. Entonces, riesgos enormes. Pero es que ese escenario no es realista. Los escenarios más realistas son los razonables, son los que el crecimiento de la población se va frenando, como se está viendo ahora con el problema demográfico, hay avances tecnológicos y vamos resolviendo todos los demás problemas. Sí, a ver, lo que pasa es que yo con el cambio climático, que es verdad que no lo tocan en el libro, no sé si sale alguna vez, yo ahí siempre te digo que yo la parte científica física yo nunca la critico. Lo que digo es que, claro, los modelos, o sea, los posibles escenarios sociales son tan grandes, porque al final, es verdad, o sea, los modelos son así, si emitimos tanto toneladas de gases contaminantes, el clima, la temperatura media en la Tierra subirá 8,5, ¿no? Pero claro, cuestionar la segunda parte, ¿cuánto subirá? Es verdad que necesitas un conocimiento científico del que yo estoy lejísimo. Yo lo que digo es,
es que la primera parte de la afirmación, que es cuántas toneladas de gases contaminantes se van a emitir en los próximos 100 años, está sujeto a tantísima incertidumbre de tantos elementos, a número de población, avances tecnológicos, concienciación social también por el clima, tantos y tantos y tantos elementos, que tiene algún sentido que estemos haciendo esos modelos que científicamente la segunda parte de la afirmación sí puede ser completamente lógica, pero que la primera parte se basa en algo tan etéreo. Yo digo, a mí me parece sinceramente que tiene más sentido que juguemos o a la adaptación, pensar, oye, el ser humano en general se ha ido adaptando bien a diferentes circunstancias que ha tenido en su vida, o si queremos decir, bueno, pero no podemos llegar al modelo más complejo, decir qué cosas creemos que pueden llegar a funcionar para evitar el peor de los modelos, ¿no? El más complejo no, el peor de los modelos, que es que emitamos muchísimos gases contaminantes y las temperaturas suban 8 grados, que eso probablemente sí que todos intuimos que sería un problema. Pues intuimos que lo que mejor ha funcionado son los avances científicos hasta ahora. Eso es lo que ha permitido cambiar las fuentes de tecnología. Los acuerdos políticos ya vemos que no han funcionado mucho, no solo en esto, sino en general. Los acuerdos políticos sabemos que los países luego se los saltan. Pensar que la gente va a tomar hoy una decisión de dejar el coche en su garaje porque dentro de 100 años a lo mejor las temperaturas suben un poco más, un poco menos, como el ser humano, parece que no tiene mucho sentido. Entonces, decir, yo digo, 1, adaptación; 2, si queremos ir a la parte de los gases contaminantes, vayamos a lo que más ha funcionado, que es incentivemos. A mí me gustan mucho las propuestas estas de Lombard, que dice gastemos el dinero en investigación básica para nuevas tecnologías, porque el día que tengamos una fuente de energía, y yo no sé si la geotermia y esas cosas que dicen de meter un palo así, es que eso sí que lo sabes tú. Hacer agujeros, no meter, hacer agujeros. Hacer un agujero hasta 20 kilómetros y calentarte con él. Ya hay casas que se construyen que te dicen que la calefacción va a ser 90% geotérmica. En Colmenar Viejo anunciaban unas. Es que eso, por ejemplo, dices, intuyo, tampoco lo sé seguro, pero intuyo que el día que tú tengas una fuente de energía como esa, que sea realmente barata y accesible, nos olvidamos del carbón, del petróleo y de todo por una pura cuestión de... Entonces eso es lo que a mí me aleja de la discusión climática habitual, que es que la primera parte es demasiado etérea como para asirla de esa manera. Yo intento hacerte ver que no es tan etérea y lo que tienes que hacer es producir 10 escenarios, es decir, el más favorable, el menos favorable, y ver qué impactos tienen. Como hacíamos el otro día en el seminario, o lo hablaba yo con Vicente, es a ver esto cómo de variable es. Igual resulta que en el escenario más favorable vamos a 7 grados y en el escenario más desfavorable vamos a 8. Está claro que da igual lo que hagamos, va a ser todo muy malo. O al revés, si en el escenario más favorable nos quedamos en 1 o 2 y en el más desfavorable nos vamos a 10, oye, merece la pena hacer cosas y luego ver los costes. Pero que ese ejercicio es lo que dice este libro, hay que presentar todas las posibilidades. Sí, pero luego ahí hay una segunda cuestión que sería si es malo o bueno. Yo últimamente digo en forma de medio broma que yo soy muy creyente en el cambio climático y estoy muy a favor del cambio climático. Pero a mí me gusta más el clima. O sea, esto sí que es una intuición o es una percepción, pero mi sensación es que ahora hace más calor en Madrid que cuando yo tenía 10 o 12 años. Mi sensación es que ahora los veranos duran más, que los inviernos son más cortos y menos fríos, que yo iba al colegio y uno luego ve los datos y dice, pues parece que sí, que efectivamente en Madrid también las temperaturas han subido. Y entonces yo digo, es que me gusta más. ¿Por qué va a ser malo? Los veranos también, agosto, julio, ya aquí en Madrid. Bueno, yo es que el verano los paso en Asturias, ya lo sabes. Por eso pero ¿por qué va a ser malo que haya un clima, o sea, una temperatura media en la Tierra de 1 grado más, 1,5 grados más, 2 grados más que hace en 1870? Eso también es otra cuestión que me parecería discutible. Eso está también estudiado con modelos que acoplan clima y economía, los modelos de William Nordhaus, por los que le dieron el premio Nobel. Sí, no, pues pero vamos, que no. Pero sí, pero que también es una discusión ahí que ¿cuánto es bueno, malo? Bueno, pues sería discutible, ¿no? Esa es la parte en la que yo soy más, no escéptico, sino que creo que las herramientas del cambio climático, o de la clásica discusión del cambio climático se está yendo demasiado hacia la parte científica, como dando por hecho que lo otro está más o menos establecido o que podría ocurrir de forma normal y dices, no, hombre, vamos a fijarnos mucho más en lo otro. Si alguien se anima, podría, usando este libro, escribir una especie de apéndice con el tema del cambio climático y el tema de las vacunas y el COVID, porque con el COVID pasaron cosas parecidas. La gente confió en unos modelos que decían que los confinamientos funcionarían, que acabarían con el COVID de un tajo, y aquello no, y no calcularon que los costes económicos podrían ser enormes, luego el chute de inflación de todo lo demás.
O sea, que no lo que es una pena que no lo tratan en el libro porque es de justo antes. Justo antes del COVID, y está bien el título, Incertidumbre Radical, para un libro salió unos meses antes. Sí, a ver, a mí lo del COVID, pero por ejemplo, lo del COVID es lo mismo. El tema de los confinamientos. Cuando aquí en España se empezaron... Y yo lo que veía en los periódicos eran modelos puramente científicos de si tú te quedas en tu casa y no ves a nadie en tantos días y tampoco te ven a ti la propagación de la enfermedad, y entonces mostraban cómo iba cayendo. Claro, yo decía, un momento, estás suponiendo que la gente se va a comportar como tú piensas que se va a comportar. Si tú cierras, y ya no solo en los primeros meses, sino luego en las sucesivas olas que hubo. A mí me gustó la respuesta que dio la Comunidad de Madrid. Intuyo que no fue por esto que yo voy a decir, pero bueno, me pareció intuitiva porque como que fomentaron mucho que la gente se viera y empezaron a poner terrazas en todos lados. Si os acuerdan, los bares tenían terrazas, hasta en los sitios de aparcamiento habían plantado una terraza. ¿Por qué? Porque el escenario ideal, ¿cuál era? Pues que cada uno se quedara en su casa encerrado, pero eso a la gente le dura una semana o 2 semanas. Luego la gente quiere ver a su madre, quiere ver a sus hermanos, quiere ver a sus amigos. Y entonces, si tú fomentas una situación en la que la única manera de ver a tu gente querida sin que te estén persiguiendo, te esté mirando la policía o te estén mirando los vecinos es más o menos esconderos y acabar en una casa todos juntos, joder, es que vas a propagar muchísimo. Y dices, no, pero es que no se reúnan. Sí, la respuesta del político es que no se reúnan, pero es que la gente se reúne. Entonces, a lo mejor tiene más sentido que se vean más al aire libre en una terraza que al hecho de que en tu cabeza no se están reuniendo, pero luego se están reuniendo a escondidas. Entonces, no sé si lo hicieron por eso en la Comunidad de Madrid, pero tenía todo el sentido del mundo que interacciones sociales en las que lo que estabas favoreciendo es que la gente se viera al aire libre, aunque se vieran más, que es un peligro también verse al aire libre, mucho más reducido que en interiores, pero también sigue siendo un peligro. Pero interacciones sociales al aire libre, al final acaba teniendo un resultado mucho mejor que prohibición teórica que la gente se salta, porque eso es no comprender cómo funciona el ser humano. Sí, además había un problema al principio, había muchísimo... O sea, el principio del COVID fue un caso de incertidumbre radical del copón. O sea, la gente no sabía cuál era la mortalidad, la gente no sabía cómo se transmitía, si eran aerosoles, que aerosoles quiere decir que quedan flotando en el aire, o si eran como partículas de saliva, micropartículas, que esas se caen. Y entonces al caerse lo que tienes que tener es cuidado de no tocar cosas donde hayan podido caer y luego llevártelo a la boca. Mientras que si están en el aire las vas a respirar igual y el tema es ventilación. Vale, y con esto ha estado muy bien, hemos estado un poquito más de 1 hora. Preguntas, comentarios.